Compañeras, compañeros, amigas, amigos, ante todo muchísimas gracias por el honor de la invitación. Creo que muchas veces cuando escucho una de estas presentaciones lo que creo que tendría que hacer para no desilusionar es irme. Pero bueno, queda mal, no quedaría poco. Supongo que lo que les interesa es que hablemos un poco de justicia, ¿no? Y sobre todo de justicia penal. Pero bueno, está toda la justicia. El penal es solo una parte, ¿no? Alguien dijo alguna vez que el código civil era de los ricos y el código penal de los pobres. Algo de eso hay, pero no están así. Estamos viviendo un momento muy difícil del mundo y de nuestra patria grande y de nuestra patria chica. Creo que las viejas clasificaciones de corrientes políticas, etcétera, ya no funcionan. Ha cambiado algo en el mundo y fundamentalmente lo que cambió fue el capitalismo. Antes había un capitalismo productivo, no había una dialéctica de explotador-explotado, pero sin el explotador no existía, de modo que... Y el Estado podía meterse en el medio, tirar un poco más para la fuerza del capital, o tirar un poco más para la fuerza del trabajo, mediar, de manera de ir equilibrando las cosas. Eso se acabó, en gran medida se acabó, está casi extinguido. Hoy no hay dialéctica, hoy hay una cuestión de inclusión y exclusión, directamente. ¿Y por qué? Porque se acabó el capitalismo productivo fundamentalmente, el aparato financiero, el aparato especulativo, que siempre existió, era más chico y bueno, puede haber capitalismo sin un cierto aparato. Pero se agrandó y se comió al otro. Ese es el grave problema. Y hoy el poder en el mundo, me refiero ya al mundo del norte, del hemisferio norte, lo van teniendo las corporaciones transnacionales, que son montones de dinero, dicen que son sociedades anónimas, no es un enjambre de personas jurídicas, no son solo sociedades anónimas, es un enjambre, una telaraña, en definitiva son montones de dinero que en el hemisferio norte han ocupado el lugar de la política. Nosotros vemos hoy a Mr. Trump o a Frank Merkel y creemos que tienen poder, no tienen poder. Están presos de las corporaciones transnacionales con sede en sus respectivos países. No pueden hacer nada contra ellas. Cualquier cosa que hicieran, desaparece, están reemplazados. Ahora, esos montones de dinero, el problema es que tampoco está manejado por los dueños. Antes era otra cosa, antes existía el tipo de sistema, Henry Ford, o el gordo con cadena y mano, de la caricatura de los diarios socialistas, no, eso no existe más. Hoy los tipos que manejan las corporaciones transnacionales son tecnócratas, los CEOs, los Chief Executive Officers que le dicen, que no son los dueños del dinero. Los dueños del dinero no sabemos bien quiénes son. En una de esas somos nosotros mismos que vamos con un banquito al banco, fondos de pensión, el propio hemisferio norte. Y estos CEOs, la misión que tienen, y la única misión, que si no la cumplen lo reemplazan por otro, naturalmente quieren muchos ocupar las bolas del piso y ocupar la misma posición privilegiada. Estos CEOs lo único que pueden hacer es obtener la mayor venta en el menor tiempo, la mayor ganancia en el menor tiempo. Y lo van haciendo, venciendo límites éticos, legales, todo. Cuando vemos cómo funciona esto en el mundo, nos vamos dando cuenta qué naturaleza tiene. Y bueno, habría que ver la crisis del 2008, por ejemplo. Dice, bueno, ¿qué fue eso? Y dieron dinero a los bancos, subió el precio de los inmuebles, daban más dinero, la gente compraba más inmuebles, más dinero, compraba más inmuebles, un día no dieron más dinero, tenían que acabar. Los precios de los inmuebles cayeron, claro. Y la gente se quedó sin la casa y los bancos
gobiernos se quedaron con unos inmuebles devaluados. Entonces los contribuyentes de Estados Unidos pusieron $500 millones para salvar a los bancos, que habían sido con todo el derecho, y los de Europa pusieron 480.000 millones de euros para salvar también sus bancos. Es decir, uno el Código Penal en la mano dice esto es una estafa, sin lugar a dudas. Y podemos seguir con el fondo buitre, es una extorsión, sí, es una extorsión. El Código Penal en la mano es una forma de extorsión. Podemos seguir pensando, bueno, estos tipos, lo que producen las empresas que compran y venden con el chocolatines, lo hacen producir en los lugares donde el salario es más barato, sí, pero llega un momento en que el salario es tan barato que son $2 por día, es decir, es trabajo esclavo. ¿Sí? La explotación de trabajo esclavo también es un delito en el Código Penal. Aparte, existe en el mundo lo que algunos llaman paraísos fiscales. No son paraísos fiscales, son refugios fiscales. En realidad, lo del paraíso fiscal es un error de traducción, se confundieron género con género. Sí existen una serie de islitas y una serie de cosas que no son islitas donde se recicla todo el dinero de evasión fiscal y también todo el dinero de todos los tráficos ilícitos que se hacen en el mundo, de drogas, de cosas falsas, etc. Es decir, todo esto, ¿qué sería? Y uno agarra el Código Penal y dice, esto es encubrimiento. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de todo esto? Es criminal, es delictiva, macrodelictiva, ¿no? Y le dije masas de dinero, pero es mentira. ¿Qué es el dinero? Hoy el dinero son papeles. Desde que Nixon acabó con el patrón oro son papeles, los cuales todos confiamos, ganamos tanto verde, con eso compramos una cosa, otra cosa. Pero ni siquiera existen los papeles, porque los papeles se llevan al banco y el banco los da en crédito y el que recibe el crédito lo vuelve a llevar al banco, lo vuelve a dar en crédito, y en el banco queda un encaje del 5 o 7%. Es decir, que si todos fuéramos a retirar los papelitos que van al banco, al mismo tiempo quebrarían todos los bancos del mundo. Es decir, son números que se van manejando en computadora. Ese es el poder que maneja el hemisferio norte y que se encubre con la denominación de neoliberalismo, pero realmente el neoliberalismo es una ideología, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Una ideología es algo que ocurre, legitima, una realidad. Pero cuando le sacamos la máscara de la ideología, ¿qué es lo que hay atrás? Es nada más ni nada menos que un nuevo totalitarismo, un totalitarismo financiero. ¿Qué es eso? Cuando Perón hablaba de la tercera posición, se distanciaba de un totalitarismo en acto que había en aquel momento y de un totalitarismo en potencia. Implosionado el totalitarismo en acto, el totalitarismo en potencia dejó de mostrar su cara amable y ahora se muestra en todo su poder totalitario. Esa es la realidad. Y esto se refleja sobre nuestra región. ¿En qué forma? Y en la forma de un cargo colonialismo, de un colonialismo nuevo, de un colonialismo que se ejerce de otra manera. Ya no viene Garay a enterrar el pendón en la Plaza de Mayo. Tampoco es el neocolonialismo, ¿no? Tampoco se están valiendo de nuestras oligarquías, que ya están, las viejas oligarquías ya, gracias a los movimientos populares se desarticularon en gran medida. Tampoco se valen de nuestros ejércitos enloqueciéndolos con la seguridad nacional. No. ¿Cuál es la forma de dominarnos en este totalitarismo financiero? Es endeudarnos. Exactamente. Es la deuda. Y bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo? La patria chica. Y lo que estamos viviendo es algo que mucha gente creyó que era una alternancia. No es una alternancia. Una alternancia democrática es sana, porque después de todo el unicato corrompe,
No, esto no es una alternancia, esto fue un cambio de régimen. Pasamos de un régimen soberano, con todos los problemas que podía tener, a un régimen colonial. Y si analizamos lo que ha sucedido, es decir, tomar el gobierno con 60.000 millones de dólares y hoy tener casi 300.000 millones de dólares de deuda externa, si yo hiciera eso como administrador judicial de los bienes de un huérfano o de un incapaz, me meten preso por administración fraudulenta. Entonces también es un delito. Esa es la situación. Pero claro, esto ha hecho que cambie la forma de control social. El viejo sistema, que podría tener de hace 40, 50 años, donde por ahí en el hemisferio norte existía el estado de bienestar, el estado social, que era la cara amable, ¿no? Y nosotros no lo teníamos mucho, pero nos íbamos arrimando, por lo menos teníamos la aspiración de arrimarnos. Ese estado requería consumidores. Y entonces el control social se ejercía preferentemente, sobre todo el control social punitivo, sobre aquellos que no servían para el consumo, que no estaban incorporados al consumo. Había un sector que entendía que bueno, no estaba todavía incorporado, pero se podía incorporar. Pero había tiempo que no se incorporaba. Sobre eso se ejercía fundamentalmente. Ahora el control social se ejerce para garantizar la exclusión, porque este modelo funciona con un 30% de incorporados y un 70% de excluidos. Y entre el incorporado y el excluido no hay dialéctica. ¿Por qué? Porque el incluido no necesita del excluido. El excluido es alguien que está de más, que molesta. Es un descartable, como dice el Papa Francisco, ¿no? Si se puede, hay que eliminarlo. Yo no sé si no hay quienes estén pensando en eso. Esta es la triste realidad y las formas del control social. Bueno, ante todo, frente a esta realidad, hablar de derecha e izquierda es absurdo. Derecha e izquierda, bueno, se viene hablando así según cómo se sentaron los legisladores franceses en la Asamblea. Pero este simplismo de la posición de los glúteos de los legisladores franceses hace 200 años, un poquito más, no nos sirve para describir lo que nos pasa en el día. La disyuntiva está entre colonialismo o soberanía. Por cierto, se puede seguir hablando de izquierda para quien pretende una distribución un poco mayor de la riqueza, derecha para quien quiere concentrar la riqueza, en fin, pero no tiene el mismo sentido. Y es cierto, claro, un país dependiente, una nación dependiente, una nación colonizada nunca puede ser muy socialmente justa porque está trabajando para otra, eso está claro. Pero no nos confundamos que si hoy hablamos de izquierda y de derecha, tenemos que entender que eso es una subclase que depende de la contradicción central, de la polarización central entre soberanía y colonialismo. Esto nos lleva a algunas formas particulares que va asumiendo el control social y sobre todo el control social punitivo. Hay compañeros que se quedaron en el siglo XIX o en el siglo pasado y creen que este control social punitivo se va a ejercer con los cosacos de Sara o algo por el estilo. No hay más cosacos ni más Sara. El control social punitivo hoy se ejerce de una manera mucho más insidiosa. ¿Cómo opera esta forma? Y opera de una manera muy perversa, digamos. No hay cárcel del mundo que esté llena de ricos.
Todas las cárceles del mundo están llenas de pobres, no hay cárceles llenas de poderosos. Esto los marxistas lo explican, la lucha de clases, pero no hay que irse a eso, no tiene nada que ver. Hay una cuestión estructural, hay una cuestión que es inevitable. Toda sociedad más o menos estratificada. Y en los sectores más carenciados de la sociedad no se aprende a cometer delitos muy refinados. Por decirlo de alguna manera, hay quien aprende a fundar y a fundir un banco y hay quien solo puede aprender a asaltarlo. Esto no significa que no asalte. Y entonces, ¿qué es más fácil de detectar? Y siempre es más fácil de detectar las cosas más groseras. La otra es más difícil. Y hay una regla: el poder punitivo se reparte como una epidemia, va cayendo sobre aquellos que son más vulnerables y se salvan con la impunidad los que son más invulnerables. Y esta vulnerabilidad o invulnerabilidad está en razón directa de la cercanía, de la lejanía del poder, fundamentalmente económico. Con esto no quiero decir que estoy idealizando a los delincuentes, cuidado. Hay toda una teoría de idealización, cada delincuente es un revolucionario de potencia, nadie que viola a una mujer es ningún revolucionario. Vale. Pero lo decía yo, porque hacen otras cosas iguales o peores y esos están sueltos. Esa selectividad del ejercicio del poder punitivo es absolutamente estructural y se la ve en todo el mundo. Por supuesto que hay selectividades que son indignantes y otras que son más o menos aceptables hasta cierto punto, que ninguna selectividad sea del todo aceptable. Lo que se puede hacer es esforzarse por bajar el nivel de selectividad, pero no soñemos con que lo vamos a eliminar. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo podemos eliminar? Por la estructura misma de cómo opera la cosa. No solo por esto que estaba diciendo, sino que si ustedes alguna noche tuvieran insomnio y tuvieran ganas de leerse la parte especial del Código Penal, la Ley Penal Especial y todo eso, diría que hay un programa de criminalización que es loco, es absolutamente, no queda nadie para cerrar la puerta del lado de afuera. Y no, porque yo me llevé la percha en un hotel, qué sé yo, me quedé con el libro que me prestaron. No, es loco, el programa es absolutamente desmesurado. Y las agencias de criminalización secundaria, la policía, tribunales, las cárceles mismo, tienen una capacidad operativa muy chica. De modo que hay un programa así en el que hay que seleccionar esto. Ninguna burocracia se suicida, hace lo que puede para sobrevivir. Y lo que hace es lo más fácil, y lo más fácil es agarrar a los más torpes, a los más groseros. Y por eso tenemos las cárceles llenas con un porcentaje del 10% de los psicopatón y un 90% de los ladrones más idiotas que tenemos en el país, la realidad de los hechos. Y algunos que ni siquiera son ladrones, también están adentro por otras razones. Esa es la realidad de cómo opera el sistema. ¿Cómo se hace el control social? Bueno, no solo es selectiva la criminalización, sino que también es selectiva la victimización. No fue repetido. A medida que vamos bajando en la escala social de ingresos, nos vamos dando cuenta de que va aumentando la vulnerabilidad a la victimización. Es decir, la victimización recae más sobre los pobres también que sobre los ricos. Entonces, cuando hace una encuesta de la pena de muerte, que si no, a medida que vamos bajando, aparece más gente que quiere la pena de muerte, matar a cristianos. Sí. Y no porque son primitivos, ignorantes, no, porque son más victimizados. El riesgo, la victimización la tiene más cerca, ese es el asunto. Y también, entonces, hay los criminalizados y los victimizados, más o menos los mismos tratos sociales, ¿no? Y los policizados también. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No es rodearlo con los cosacos del SAR, es hacer que se maten entre los pobres. Aumentar las contradicciones y en la medida que se matan, no van a dialogar. En la medida en que no dialoguen, no toman conciencia.
conciencia. En la medida que no tomas conciencia, no puedes tener un protagonismo político coherente. Y los otros vienen de arriba. Hay hasta algunas estructuras urbanas que tienen eso. Si ustedes ven la ciudad de San Pablo, tiene un centro que en la noche, de día, lleno de gente. A la noche por autopista se van a los barrios residenciales, del día. Los que viven abajo de la autopista a la noche ocupan el centro, a la mañana se retiran y de los barrios residenciales vuelven nosotros por la autopista sin esquina para que no le roben el rebote, esas cosas. Y de vez en cuando los que pasan por la autopista de arriba le tiran un hueso a los subhumanos de abajo. Esa es la estructura urbanísticamente, lo ve así. En fin, estas son características que tenemos que tratar de alguna manera. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y la seguridad? Yo me pregunto lo siguiente. La seguridad se ha convertido en una cuestión de publicidad política simplemente. Tengo que llegar a la conclusión, triste conclusión, de que a nadie le interesa verdaderamente la prevención de los delitos. ¿Y por qué llego a esta triste conclusión? Por lo siguiente. Prevención del delito es un lindo título para poner en la puerta de una oficina, pero no existe. ¿Por qué? Porque lo que no existe es el delito. En la realidad social hay homicidios, hay violaciones, hay hurtos, hay robos, hay estafas, pero el delito así, no, eso no existe. Eso es una construcción que hacemos los teóricos del derecho. La realidad social, los conflictos. Y los delitos son muy diferentes. Son conflictos muy diferentes, socialmente completamente diferentes. Si alguien me logra explicar razonablemente en qué se parece librar un cheque sin provisión de fondos y violar a una mujer, se lo agradezco. Porque socialmente no tienen absolutamente nada que ver, el reproche, el dolor de la víctima, la repugnancia de la opinión pública, nada. Son dos cosas distintas, dos conflictos absolutamente distintos, solo que se meten en una misma ley, se encuadran en rojo y lo vende la Juan. Pero como tal, entonces cuando vamos a hablar de prevención, lo que tenemos que hacer es decir, ¿qué es lo que queremos prevenir? Queremos prevenir homicidios, queremos prevenir robos, y ni siquiera decir vamos a prevenir homicidios, que sería lo primero que hay que prevenir, no guarda. Ahí no hay un único método. No es lo mismo prevenir un homicidio en situación de asalto a un banco que prevenir los homicidios en tránsito o que prevenir un homicidio intrafamiliar. Lo que tengo que hacer es distinto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una prevención, es proceder de la misma manera que se procede en un programa de salud. Bueno, el programa de salud puede identificar las patologías que son más corrientes y más graves. Voy a meter los cañones presupuestarios sobre ese tipo de patologías. Bueno, acá lo mismo. Tengo que ver cuáles son los problemas más graves que tengo que ver cómo se distribuyen, qué es lo que produce, dónde se producen, quiénes son los autores, quiénes son las víctimas, quiénes están en riesgo de victimización, a qué hora se producen, dónde, con qué instrumentos, con qué medios. A partir de ahí hacer una prevención, tengo que hacer un análisis, una investigación de campo. Lamento decirles que en el país no se invierte un solo peso en investigar esto. Y entonces me pregunto si alguien puede prevenir lo que desconoce. No se puede. No se puede. En consecuencia llego a la conclusión que a nadie le interesa seriamente prevenir. Lo que sí le interesa es manipular esto mediáticamente, sacar votos a través de esto, obtener más votos, ver cómo se proyecta lo que hace. Pero la verdad, prevenir el riesgo de victimización que tiene cada uno de nosotros, eso es triste decir esto, pero es la
Y esta es la realidad del mundo en que vivimos. ¿Por qué? Porque resulta funcional. En la medida en que los más pobres reclamen más represión, eso permitirá dar mayor autonomía a las agencias de ejecución y en última instancia ese reforzamiento de la autonomía de las agencias de ejecución va a servir para controlar a los más pobres. Es un negocio redondo. Pues esta es la situación en que estamos viviendo y una situación que al mismo tiempo se utiliza para otra cosa. Cuando el poder punitivo sobre los pobres no se reparte porque sí, no se reparte al azar, sino que se reparte conforme a estereotipos. ¿Sí? Vende una imagen. Claro, si tuviéramos terrorismo, afortunadamente no lo tenemos, esa imagen es temible, porque hay una cosa conspirativa. Cuando no tenemos esa imagen tan temible, entonces ¿sobre quién recae? Adolescente de barrio precario, sea la familia de Brasil, sea la miseria nuestra, etc. Es el pibe con gorrita y todas esas cosas. En este momento es todo. A falta de un chivo expiatorio que pueda ser un estereotipo más temible, está este. Luego viene del Evangelio, ¿no? Cristo, el chivo expiatorio, situación extraordinaria, y estaban los dos ladrones al lado. Pero si Cristo no estuviera, los dos ladrones quedan siempre el sustituto existe. Esto más o menos es lo que pasa. Pero para crear esto hay que inventar algo. Y esto sí es clave para la política. Mediáticamente se inventa una clase social que no existe, que es una casta. Eso pasaba en la India también cuando se inventaron con la casta de los parias. Cuando me recuerdo decía, ¿por qué en la India tenía una casta de parias? Es decir, porque esa casta de parias es necesaria para que todos los demás se sientan superiores. Y efectivamente se inventa una casta de parias. En los países que tienen cicatriz esclavista, esa casta de parias se alimenta con un poco más de melanina. En los países que no tenemos la cicatriz esclavista y la creación cultural es más notoria. Entonces, si se habla de los negros de la villa, los negros de la villa no son negros, lo que se inventan no. Hay una invención, hay un imaginario, una casta de parias imaginada que permite que todo lo demás diga no pertenezco a eso, me distingo, soy diferente. Entonces no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta de los movimientos populares, no se dieron cuenta de los populismos. Aclaro que para mí populismo, asumo la denominación, para mí populismo no tiene nada de peyorativo, al contrario. No se han percatado de que de alguna manera, han creído que de alguna manera subiendo la condición económica resolvían automáticamente el problema. Pero la trampa mediática esta ha hecho que a veces subir la condición económica sea estar fabricando lo que le van a votar en contra. Y efectivamente eso es lo que explica. Uno dice, bueno, si no ve semejante estratificación, pero dice, bueno, si alguien perjudica a ese sector social, esos sectores sociales, no. Esos sectores sociales terminan identificándose con Mirta Legrand. Ese es el gran problema. Para diferenciarse del otro, quede claro. Cuidado de esto, por eso las dos cosas no están no funcionan de una manera tan separada. Este control social forma parte central de la temática política en todos lados. No es por azar que sale
la Patricia Bullrich a querer bajar la edad de imputabilidad, como dicen, entre comillas, que no es imputabilidad, no importa. Y por más que uno le diga, pero miren, el mal absoluto no existe, y ustedes son bastante malos, pero tampoco son el mal absoluto. En los últimos 3 años bajaron los homicidios de la ciudad de Buenos Aires un 20%. Bueno, por lo menos reconozcan lo poco bueno que hacen. Y fíjense que menores de 16 años el homicidio tiene un índice de un 1%, 1.5%, cuidémonos de los veteranos, que más de 50 más. No lo sabía, agarro el teléfono y empiezo a preguntar. Pero bueno, es publicidad, directamente, no es la realidad, es publicidad. Es demostrar lo de Giuliani, qué sé yo, la tolerancia cero, porque naturalmente hay que empezar a penar a los que rompen ventanas, porque después mañana se convierten en asesinos. Bueno, puede ser que Dillinger haya empezado rompiendo ventanas, pero no creo que todos los que rompen ventanas terminen siendo Dillinger. Eso no lo puede ratificar nadie, ¿no? En fin, pero todo esto, digamos así, control de la exclusión, ¿sí? Por este método perverso. Pero también el poder político se ha ido en el último tiempo en nuestra región sobre la persecución política a través del lawfare, y no solo la persecución política, sino también la persecución empresarial. Cuidado que están agrediendo tanto a políticos opositores a los distintos regímenes de nuestra región, no puedo hablar de otro país que no sea el mío, por razones funcionales, sino que también están agrediendo a nuestro capital local, nacional, que tiene todos los defectos que todos conocemos, pero es el nuestro, y no hay otros. Y de eso depende que el valor agregado por mano de obra argentina se nos quede a nosotros y no vaya a parar a empresas transnacionales. Esta característica sí es nueva. Y concretamente en nuestro país está facilitada por la estructura de nuestro Poder Judicial, que verdaderamente es absolutamente original, en el peor sentido, no original el mejor. Los invito a que puedan tomar cualquier constitución del mundo, no me refiero incluso de América Latina, no sé si se cumple, pero por lo menos la estructura institucional es mucho más racional que la nuestra. Nosotros tenemos un Poder Judicial que, y aparte, cada provincia es suyo. En el orden nacional tenemos un control de constitucionalidad en manos de 5 personas, en última instancia. Cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, lo cual es una anarquía, por supuesto. Y si llega a la última instancia, también puede declarar la inconstitucionalidad en última instancia, cuyo único efecto es que no se aplica en el caso. No tiene otro efecto, porque no tenemos el estado de quicis norteamericano. Es decir, la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema no es obligatoria. La Corte termina en última instancia declarando la inconstitucionalidad de una ley, cada juez sigue entendiendo la constitucional o inconstitucional como se le dé la gana y la ley sigue vigente. Aparte, para llegar a la Corte se tarda 5 años, como pasó con la ley de medio. Yo cuando se lo explico a los pibes para que se le grabe, les digo, ¿puedo fumar el porro o no puedo fumar el porro? Después de primera instancia me dicen, no está fumando. Cámara me dice, puede fumar el porro. Casación me dice, no puede fumar el porro. Y cuando llego a la Corte, me va a decir si puedo o no fumarlo, según la Corte siga teniendo la misma integración o se haya muerto alguien. Si en vez de fumar el porro es alguien que viene y me dice quiero traer 50 millones de dólares para una inversión productiva, una fábrica, etcétera, ¿puedo hacer este contrato? Y yo le digo, mire, con esta Corte sí, no sé lo que le van a decir los jueces hasta llegar a la Corte dentro de 5 años, pero si dentro de 5 años se murió alguno de la Corte, tampoco sé lo que va a resolver.
Bueno, si esto es seguridad jurídica, yo soy el emperador de Japón. Más allá de los defectos personales, etc., esto es institucional. Hay una falla, una grosera falla institucional, a la cual se suma otra cosa. Tenemos códigos únicos en todo el país, civil, penal, pero tenemos 25 posibles interpretaciones distintas en todo el país. Es decir, que de un lado de un retén policial yo puedo ser un delincuente, y del otro lado del retén policial, por la misma conducta, regida por la misma ley, me pueden dar una medalla y hacerme un homenaje. ¿Por qué? Porque las jurisprudencias de los dos superiores tribunales son distintas. ¿Hay alguien que unifique esto? No, no hay nadie. Para colmo de más, nuestra Corte Suprema a lo largo del siglo pasado fue adoptando la pésima costumbre de autoconsiderarse, porque no hay ninguna, ni la Constitución, ni la Ley 48, ni nadie le autoriza a ser la última instancia de cualquier causa, de cualquier materia de todo el país. Y declaró esto. No. Si uno agarra la Constitución, nuestra Corte Suprema es una Corte de control de constitucionalidad, nada más. Pero con el asunto de la arbitrariedad se ha atribuido a sí misma esta función y por ende hoy tiene unas 15.000 causas por arbitrariedad y debe tener unas 100 causas por constitucionalidad normativa. Es decir, la función específica unas 100 causas y las otras 15.000 son. Por supuesto, nadie sabe que cuando una sentencia es arbitraria. Normalmente, si no me gusta o no opina distinto de lo que yo opino, la considero arbitraria. ¿Qué voy a hacer? En consecuencia, y satisfactoria, hay paredes enteras escritas de libros para explicar qué es la arbitrariedad, pero nadie lo sabe. Y la Corte hace lo que quiere, por supuesto, selecciona lo que le da la gana, pero además tiene la posibilidad, en el 95%, de poner un sello y decir no me interesa el caso. Esto dice que lo copia de la Corte norteamericana. Sí, es cierto, lo copia de la Corte norteamericana, pero con una pequeña diferencia. La Corte norteamericana no se ocupa de arbitrariedades, sino que se ocupa de la constitucionalidad normativa, tal cual lo dice nuestra Constitución. Pero bueno, si esto fuera poco, resulta que hay 5 personas que son la última instancia de cualquier causa, de cualquier materia. Y debo confesar que me pasé 11 años firmando sentencias de las cuales no tengo la más válida y lejana idea. ¿Por qué? Porque no la tiene nadie. Porque no hay un Leonardo da Vinci que sepa todo el derecho. Eso es absolutamente imposible. Entonces, daría la impresión que cuando uno jura como ministro de esta Corte y la Constitución, y la tarea que se autoatribuye a la Corte, impone eso, daría la impresión que con el juramento hay una especie de Pentecostés, baja el Espíritu Santo y le da la ciencia infusa de todo el derecho. Como esto no sucede, entonces cada uno trata de formar su equipo de especialistas, lo mejor que encuentra. Bueno, proyectenme estas cosas, yo sé mi materia, sé derecho constitucional, sé un poco el administrativo, bueno, nada. El derecho es una cosa complejísima, problemas tributarios, problemas de previsión social, cada rama del derecho, hay gente que dedica su vida a una rama del derecho. Hay 5 tipos que son los que saben todo el derecho, cosa absurda, institucionalmente descabellado. No debe asustar que haya una delegación en la práctica judicial. Si no hay delegación, bueno, debe separar todos los tribunales. Pero una cosa es que uno delegue y alguien haga un proyecto y uno lo lee y lo corrige, y otra cosa es que uno lea el proyecto, mira que lo hizo y le diga, ¿estás seguro de lo que escribiste? En fin, pero
lo que se trae se conoce. Normalmente son viejos secretarios que a su vez son profesores de cada una de las materias, etc. Son gente que sabe. Pero entonces, sociológicamente, ¿qué pasa? Resulta que el secretario revisa la sentencia de las cámaras y revisa la sentencia de los tribunales superiores de provincia. Este es el absurdo al que se llega en la realidad operativa. ¿Cómo salir de este intríngulis? ¿Cómo superar esto que está sucediendo hoy en la justicia, donde realmente pasan cosas que nunca habían pasado? Cosas de tremenda gravedad, no solo por los escándalos, no solo por los vínculos que aparece en un sector del Poder Judicial con servicios de informaciones, etc. Una serie de cosas rarísimas, sino incluso directamente porque nunca se había transferido jueces por decreto, está pasando. Nunca se había llegado al descaro total en el Consejo de la Magistratura de alterar el orden de mérito del jurado, en la forma en que se lo altera a través de las entrevistas, en que sabemos que están en peso de distintos grupos internos, y sobre todo, nunca se había perseguido jueces por el contenido de sus sentencias. Hoy se está persiguiendo jueces por el contenido de las sentencias. Esto es inédito en nuestra historia. Está bien que por el contenido de la sentencia no se lo promovía, está bien que por el contenido de la sentencia se lo podía imaginar de algunas cosas, pero perseguir y pedir la remoción de jueces, y no me estoy refiriendo solo al caso del juez de Dolores, que es escandaloso, sino a casos que son semejantes en cuanto a escándalos que sean menos conocidos, como es la persecución de viejos jueces laborales, viejos camaristas laborales, que son históricos del fuero, directamente. ¿Cómo salir de este intríngulis o cómo resolverlo? Bueno, hay dos instancias o dos momentos. Yo creo en principio que en el futuro nuestra patria se va a hacer ingobernable si no hay tres medidas elementales. Una es poner en vigencia la ley de medios y desarmar el monopolio mediático. Un monopolio mediático es incompatible con toda la democracia plural, ¿no? Es la única vez que veo un monopolio democrático, más democrático. El discurso único y la expresión de realidad única son propios de un totalitarismo, de un autoritarismo, pero nunca de la democracia plural. En segundo término, se impone una reorganización de la justicia. Y en tercer término, creo que tenemos que pensar un poco, y en serio, ahora bien en serio, en un nuevo modelo de Estado, es decir, una nueva constitución. Hay varias cosas que son intolerables, pero en este mundo es intolerable que quien gana por un 1% de los votos pueda endeudar al país en 3 años en 200 y pico mil millones de dólares, sin pasar por el Congreso, sin pasar por ningún lado, sino simplemente por sí ante sí. Tenemos que evitar tener un nuevo virrey. Tengamos en cuenta que hoy no es Belfort que baja cuando los soldados nosotros le tiramos aceite de los balcones. Hoy Belfort está en la casa de gobierno. ¿Ya? Entonces, eso hay que evitarlo de alguna manera en el futuro, mínimamente. Bueno, muchas otras cosas que hay que tener en cuenta para hacer un proyecto de Estado. Yo creo que estas tres cosas son inevitables. La segunda, es decir, la reestructuración de la justicia conforme a esto, creo que hay dos momentos. Creo que hay un primer momento en que nuestra Constitución no establece el número de ministros de la Corte Suprema. Nuestra Corte Suprema es una de las más chicas de todo el continente. Hay cortes de 20, 18, 21, 24, etcétera, divididas en salas. Bueno, se puede ampliar la Corte Suprema a 15, dividirla en 5 salas especializadas para las
las arbitrariedades, dado que no soy partidario de que la Corte deje de entender en eso, que nos matan todos. Creo que en este momento hay una costumbre, bueno, fuente del derecho constitucional, una costumbre también, y creo que hay una costumbre constitucional de casi un siglo. A la suerte, asumámosla, pero entonces tengamos una organización de la Corte Suprema que permita satisfacer esto, que por lo menos tenga 3 personas que sepan la materia que están resolviendo. No esto que se está haciendo ahora, ¿no? que sean secretarios que estén haciendo las sentencias, que sean los hechos. No por falta de tiempo, sino por falta de conocimiento. Y claro, hay un problema que es nosotros en este momento tengamos en cuenta que en el país hay unos 3.000 jueces. Y estamos hablando de la justicia por lo que está haciendo un sector de la justicia federal y la Corte Suprema. Los otros, el inconveniente que tienen es que la gran mayoría de los otros se callan. Con lo cual, lo he dicho varias veces, lo repito, me parece que en la medida que se callen, mañana van a llegar golpes también ellos, porque esto los están ensuciando a todos. La gente habla de la justicia. Y bueno, por cierto, creo que uno de los serios problemas es la concentración de poder que se da en la justicia penal federal. Es tradicional esa concentración de poder. Yo llegué a ser juez federal cuando había 4 juzgados federales, uno estaba vacante y teníamos 3 nomás, así nos sacaron después todos, no importa. Pero en aquella época era distinto lo que pasaba, era otra cosa. Esto requiere una solución, y la solución es de concentrar el poder de la justicia penal federal de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Lo cual habría que retomar un viejo proyecto, que es hacer de todos los jueces nacionales, cuyo nombramiento pasó por el Senado, penales competentes en la Ciudad de Buenos Aires, hacer a todos los jueces federales, y por ende la competencia federal pasa a estar entre 60 personas más o menos. Todos estos dos son parches que se pueden hacer dentro del marco constitucional vigente. Nada de esto requiere tocar la Constitución. Pero como les decía, hay que hacer un nuevo proyecto de Estado, hay que hacer una nueva Constitución, y ahí tenemos que pensar seriamente en tener un tribunal constitucional en serio. No vamos a intentar la pólvora, el modelo del tribunal constitucional que funciona en Portugal, en España, en Italia, en Alemania, en Austria, etc. No inventando. Tribunales de dominación cruzada, cuya designación no tiene una sola fuente, sino 2 o 3 fuentes por lo menos distintas. Mandatos largos, pero no vitalicios, largos para que no coincidan los periodos electorales, pero no vitalicios, renovación por tercios, para que no cambie totalmente de golpe la integración del tribunal, y verdaderamente con un poder contralegislativo, con un cierto poder. Si declara directamente inconstitucional una ley, la ley queda en vigencia, terminó el asunto. Así funcionan estos tribunales, son tribunales extrapoder, también resuelven conflictos de poderes. Si se arma un conflicto de poderes en nuestra Constitución, en el orden nacional, en el orden federal, lean ustedes toda la Constitución y van a ver que no hay ningún lugar donde dice cómo se resuelven los conflictos de poderes. De alguna forma se tiene que resolver, claro, porque si no quedaría una guerra civil. Pero creo que, desde mi punto de vista, creo que hoy tendría que ser la Asamblea Legislativa. Pero en mi opinión, la Constitución no lo dice. Bueno, se necesita alguien que... los tribunales constitucionales también se hacen cargo de toda la justicia electoral, por otra parte. Miren ustedes la corrida que hay con la justicia, con el juez electoral de La Plata, por ejemplo. Bueno, eso hay que sacarlo, hay que ponerlo. Partidos políticos, candidatura, control de justicia electoral, etcétera, en manos de un tribunal constitucional. Y por debajo del tribunal constitucional necesitamos tener una corte con 30 o 40 magistrados
que unifique los criterios de interpretación jurisprudencial. Es decir, que sepamos a qué atenernos. Una Corte de Casación, el Tribunal Supremo, la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La Corte Suprema para unificar el criterio de interpretación, el Tribunal Constitucional para controlar la constitucionalidad de las leyes, resolver los conflictos entre poderes y manejar la justicia electoral. Creo que eso lo tendríamos que pensar ya en el tercer paso, la tercera condición, que es la de repensar el Estado, porque hoy, con esta Constitución que tenemos, lamentablemente estamos altísimamente vulnerables, y la prueba me remito a este colonialismo tardío, a esta nueva forma de colonialismo por endeudamiento a la que se nos está sometiendo. Creo que los pueblos reaccionan, creo que no tenemos que deprimirnos. Con depresión no se puede hacer resistencia, y este es un momento de resistencia. Cuando uno explica estas cosas, da la impresión de la magnitud de lo que tenemos que confrontar. Bueno, hay quien se deprime, pero no se olviden que la sensación de omnipotencia de cualquier totalitarismo y la consiguiente sensación de impotencia de los que están sometidos a él no son más que una técnica más de dominación. No hay nadie que sea omnipotente sobre esta tierra, y siempre hay grandes fisuras en todos los poderes, por suerte, porque si no, no estaríamos aquí hablando. De modo que cada vez que escucho volver, nunca vamos a volver. Simplemente porque nunca nos fuimos. Muchísimas gracias.